uno de los argumentos de Lutero era eso, el cobro de indulgencias o plenarias, donde supuestamente, según la creencia católica, esto le ofrecía poder pagar la totalidad de sus pecados, porque para ellos es como que uno en vida no podía pagar por sus pecados, o sea, totalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien y que la bendición del Señor esté sobre ustedes y sobre cada una de sus familias. Hoy estamos nuevamente aquí, mi compañera Aura Villadiego, ¿cómo están? Y Yaceli Ibarra. Como le habíamos comentado hace algunos videos atrás, nos habíamos comprometido en hablar sobre qué fue Martín Lutero, quién fue esa persona con respecto a la Reforma Protestante. Ya eso se celebró el día 31 de octubre pasado, pero sin embargo creemos muy necesario hablar sobre este tema, porque es algo muy relevante con respecto a lo que es el cristianismo hoy en día. En primer lugar, debemos, antes de ver qué fue lo que hizo la Reforma, cuáles fueron esos eventos que desencadenaron lo que hizo Martín Lutero, vamos a hablar un poco a manera muy general de quién fue Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero fue una persona que nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. Esta persona tuvo una infancia muy normal. Él vivió con sus padres, era un niño muy amado, pero también fue un niño muy presionado por sus padres. Siempre fue muy obediente a la voz de su papá y su mamá. Estas personas se dedicaban a la minería en Alemania y tenían un buen poder adquisitivo, vivían de una manera bien para la época. En esa época había mucha pobreza, sin embargo ellos tenían una posición económica holgada, por así decirlo. Martín Lutero, él seguía el consejo de sus padres. Ellos querían que su hijo fuera abogado. ¿Por qué? Porque ellos querían que él tuviera, además de tener una posición económica, tuviera privilegios. Porque las personas cuando eran abogados, eran doctores, eran muy bien vistas. Entonces ellos querían como que subir de categoría. Y en efecto, Martín Lutero, a la edad necesaria, él entró a la universidad y empezó a estudiar esa carrera de Derecho. Poco antes al parecer en esa universidad primero se estudiaba como aquí en la universidad, que se estudian unos años como de preparación, y luego de esos años es que empieza en sí la carrera. Cuando él culmina ya esa parte, que ya le tocaba como que decidir entre Derecho y otras carreras que se daban, él tuvo si se quiere, como un encuentro, algo que le sucedió que le cambió lo que él había determinado en su vida hacer, que era seguir el camino de sus padres como un hijo obediente que él era. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Él iba camino, iba de un lugar a otro, iba solo, y cuando él iba caminando, se presentó una tormenta. ¿Y qué sucedió? Fue algo tan aterrador para él que él tuvo tanto miedo que él le pidió a Santa Ana
que por providencia de Dios eso fue utilizado para lo que luego Martín Lutero hizo. Él le pidió a Santa Ana y le dijo que si lo salvaba de esa tormenta, él se iba a meter a monje. O sea, él sería un monje, se iba a dedicar a esa vida. Entonces, precisamente eso fue lo que pasó. Él salió ileso, no le sucedió nada y hizo lo que él había, para ese momento, el prometer algo debía ser cumplido. Entonces, eso fue lo que hizo. A pesar de que sus padres se opusieron a esto, lo respetaron de cierta manera porque dejaron que él decidiera ir a un monasterio, y bueno, por eso que él entra al monasterio de los agustinos, de San Agustín. Luego de él haber sido ordenado como sacerdote, él dedicó su vida normal dentro del monasterio y ahí estuvo muchos años hasta que pudo, se graduó, él siguió estudiando licenciaturas dentro del monasterio. A los 2 años, luego de haber sido ordenado, fue que pudo practicar su primera misa, y a todas estas sus padres no estaban muy de acuerdo todavía en referencia al estudio que él estaba realizando, porque ellos querían otra vida para él, como ya dije, que pudiera tener otro tipo de privilegios, y estando allí, ellos no pensaban que Martín lo pudiera lograr, lo que ellos esperaban de él. Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que fue su vida antes de llegar a lo que él realizó. Durante 10 años, es decir, desde su ordenamiento hasta el día 1517, que es el 31 de octubre, durante esos 10 años, él estuvo estudiando profundamente lo que eran las escrituras. Él tenía también, dentro de lo que fue su vida en la infancia, él tenía por dentro algo que lo molestaba, algo que lo inquietaba mucho, que era el perdón de los pecados. Él se sentía muy culpable de las cosas que él hacía. Él no quería estar bajo maldición, él no quería desagradar a Dios y no lograba la forma de cómo encontrar ese perdón de parte del Señor. ¿Por qué? Porque dentro de lo que él había encontrado en este monasterio era un perdón por obras, es decir, él tenía que hacer cosas para poder ganar el perdón, según lo que ellos mismos le enseñaban, ganar el perdón de Dios. Y eso era algo que lo frustraba mucho, porque él sentía que no tenía ese perdón. Entonces, ¿qué hacía él? Él todos los días se confesaba con su supervisor inmediato, con el sacerdote que a él lo asistía. Todos los días él llegaba, dice en la biografía que él podía estar hasta 8 horas en el confesionario, confesando lo mínimo que él consideraba que era un pecado delante de Dios. Pero a lo que él salía, es algo muy cómico, o sea, yo leyendo la biografía, de verdad que me encontré con muchas cosas que de verdad uno las ve ahorita y uno dice, ¿cómo es posible eso? Pero tal vez hay muchas personas que se sientan así hoy en día. De hecho, a mí me pasó, estando pequeña, recuerdo que para hacer mi primera comunión yo debía confesar mis pecados al sacerdote. Y yo recuerdo que aún estando pequeña, porque tendría unos 10 años, a mí me pasó fue que no logré poder decirle a un hombre o al sacerdote en ese tiempo todos mis pecados, que a pesar de que era niña no es como que había hecho muchas cosas, pero que yo consideraba que eran malas. Y yo salí de allí sintiéndome culpable porque yo decía, jamás yo voy a poder ser libre si yo tengo que confesarle mis pecados a un hombre y que no voy a poder decirle ciertas cosas porque por pena, vergüenza o lo que sea. Claro. Entonces, bueno, todavía siendo niña me cuestionaba eso y bueno, gracias a Dios después le conocí y supe que esa no era la forma de cómo yo podía ser libre de mis pecados. Así es, y eso lo atormentaba a él. También, ¿qué hacía Lutero también? Y me imagino que muchos monjes que estaban allí, él se autoflagelaba, él se autocastigaba. De eso, creo que todavía hacen algunas estos documentales, sí, de monjas que esa es una forma como de ellas
castigarse. Sí, como que cumplir cierta penitencia por cosas que hayan hecho. Sí, él, por ejemplo, también hacía ayunos prolongados. De hecho, él era una persona que cuando empezó en el monasterio era una persona de una contextura normal y adelgazó demasiado. ¿Por qué? Porque él ayunaba, porque él decía, tengo que castigar mi carne para poder conseguir el perdón que tanto él anhelaba, que tanto él buscaba, porque él en el fondo, él quería agradar a Dios. Entonces, 3 años justamente antes de que llegara el día de la reforma o de lo que se considera lo que cambió la historia con respecto al cristianismo, 3 años antes le empezó a estudiar el libro de Romanos y luego estudió el libro de Gálatas, pero él, ahí en ese momento ya él estaba dando clases en la Universidad de Wittenberg y él estudiaba el libro de Romanos y a la vez lo iba compartiendo, lo iba enseñando en la universidad. Entonces, a la par de que él se iba transformando, también iba enseñando esas cosas a sus alumnos y también esas personas iban transformándose con respecto a lo que ellos habían tenido como doctrina durante muchos años, desde el inicio. Luego estudió el libro de Gálatas y por último el libro de Hebreos. En ese interín también sucede algo con respecto a lo que Roma o la institución romana, como la Iglesia Católica, empezaron a establecer ciertos cobros de indulgencia que eran con respecto a las personas que ya habían muerto. Las personas, los familiares de esas personas muertas podían comprar esas indulgencias para así darles el perdón y que pudieran salir del purgatorio. Esa doctrina que la Iglesia Católica hasta el sol de hoy la mantiene, y con esa indulgencia podían esas personas sacar a su familiar o por lo menos restarle años de la permanencia en el purgatorio. Entonces, ¿qué pasó? Lutero empezó a ver esas cosas, como ya él estaba entendido de mucho de lo que decían las doctrinas bíblicas, porque él empezó a estudiar las escrituras, se dio cuenta de estas cosas que no iban en concordancia con lo que decía la palabra. Y estas cosas él empezó a ver, empezó a tener una visión diferente a lo que era la Iglesia Católica. Y había un señor que tenía el apellido Hexel, que esa persona tenía, para la época, era también un monje de otro monasterio y que iba predicando por cada aldea, por cada ciudad de Alemania, solicitando o vendiendo estas indulgencias. ¿Qué pasó? Que esto llegó a oídos de Lutero y es lo que empezó a incomodarlo primeramente. Ya él había visto las diferencias de las doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica y ya veía las diferencias, pero esto fue como que lo que rebasó el vaso. Entonces no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, en realidad cada 31 de octubre hacemos eso, conmemorar y recordar lo que fue el nacimiento de la Reforma Protestante, que es lo que has venido platicando, y a Martín Lutero, que fue el propulsor de esta reforma, que fue lo que separó a la Iglesia Católica de la Iglesia Protestante. Así es. Debido a que en 1517 Martín Lutero se dice que clavó sus 95 tesis frente a la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania. Y era eso, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. O sea, para Lutero, uno de los argumentos de Lutero era eso, el cobro de indulgencia o plenarias, donde supuestamente, según la creencia católica, esto le ofrecía al pecador confesado y arrepentido el poder pagar la totalidad de sus pecados, porque para ellos es como que uno en vida no podía pagar por sus pecados, o sea, totalmente, sino que cuando uno moría, que era lo que tú estabas diciendo,
uno iba al purgatorio, que era como que ese lugar transitorio donde nosotros según necesitamos ir para pagar por nuestros pecados cometidos para en ser vida. purificados. Sí, para que nuestros pecados sean purgados, algo así. Entonces, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Ellos vendían estas indulgencias que te entregaban un documento que acreditaba que tú habías pagado esa plenaria y que tú ibas a pasar menos tiempo en el purgatorio. Entonces, es como algo ilógico el cómo pensar cuánto tiempo o por cuánto dinero tú necesitas dar como para pasar ese tiempo en ese lugar. Así es. Y esto es algo que ni siquiera está en la Biblia. Ellos creo que se basan en un versículo de Colosenses, que obviamente mal interpretado, donde ellos dicen que supuestamente habla del purgatorio, pero esto es algo que no es bíblico. La palabra, ni Cristo, ni ninguno de los apóstoles enseñó de que nosotros necesitáramos de un lugar transitorio para poder, para que nuestros pecados sean limpiados antes de ir al cielo, ni mucho menos lo que hacía la Iglesia Católica en ese entonces, que era cobrar por eso. De hecho, el que tú nombraste, Hexer, él decía que tan pronto llegaba la moneda al fondo, el alma de esta persona era liberada. Entonces, imagínense lo que estas doctrinas de la Iglesia Católica enseñaba, que fue una de las cosas por las cuales Lutero luchó en la Reforma. Y creo que para Lutero no era tan importante solamente el cobro de indulgencia, también habían otros problemas teológicos. Primero que había una corrupción demasiado evidente y de hecho eso lo vivió él cuando él fue enviado desde el monasterio hasta Roma. Él fue a Roma en ese tiempo y cuando él va hasta allá, él piensa que se va a encontrar lo que él había, la expectativa que él tenía de Roma era que era un lugar espiritual donde se glorificaba al Señor, donde Dios era lo principal. Y cuando él llega allá, se encuentra un panorama totalmente diferente, donde los sacerdotes se iban con prostitutas, donde vio que la gente, la más pobre, era la que más se acercaba a comprar las indulgencias para poder sacar a sus familiares de ese lugar. Y veía de qué manera las personas que se encargaban de esto trataban muy mal a las personas y él de verdad que se sintió tan decepcionado, fue un dolor tan grande que le causó esto en su corazón y él empezó a idear o a planificar, no de una manera en contra, porque su fin no era dividir a la iglesia, sino primero llegar hasta al Papa de ese momento y hablarle de lo que estaba sucediendo, porque en su mente, en su corazón, él pensaba que el Papa no estaba dándose cuenta de todas estas cosas. Él creía que sus argumentos iban a ser aceptados, porque en realidad él quería ser escuchado, pero se encontró con algo totalmente diferente. Así es. De hecho, él fue en 1521, fue su excomunión, fue expulsado, él fue tratado de hereje y todas estas cosas, que fue cuando, bueno, como dije, para él no era tan importante las indulgencias como otros temas teológicos en cuanto a la doctrina de que si éramos justificados. Para Lutero decía que nosotros éramos justificados solamente por la fe y no por obras, como enseñaba la Iglesia Católica, que por eso era que se flagelaban, ¿cómo es? Se torturaban y todas estas cosas, porque ellos pensaban que haciendo estas cosas ellos iban a obtener el reino de los cielos. También para Lutero era importante el hecho de que para él quería que volvieran a los fundamentos, que era las escrituras. Para él la máxima autoridad era la palabra de Dios y no otras doctrinas que ya que fuera cristocéntrica. Sí. Porque si nosotros leemos lo que es el Nuevo Testamento, se refiere a Cristo. Sí. Cristo es el que tiene la primacía. Él es el rey de reyes. Entonces, desde los inicios, la Iglesia Católica se fue desviando y cada vez le empezó a introducir más cosas,
más cargas a las personas, a los fieles, Sí. a los que estaban dentro de la Iglesia Católica. Se parece mucho a lo que sucedía también en el tiempo de Jesús en cuanto a los fariseos, que ellos pensaban que por hacer ellos las obras y todo, o sea, aparte de la ley ya establecida por Dios, ellos sumaron muchas otras cargas y otros dogmas, doctrinas de hombres que querían imponer a las personas y que ellos pensaban que por hacer estas cosas iban a obtener la salvación. Sí, y de hecho ellos, al principio este papa, creo que era León V, él primero dijo, ay no, un monje, eso es solamente un monje. No le prestó mucha atención y esto fue tomando más y más fuerza. No iba a saber el impacto que iba a tener. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron esas tesis, porque yo decía, pero ¿qué fue lo que él escribió? Él tomó un papel y escribió estas 95 tesis, que así se le conoce, y las clavó en la puerta de la iglesia. Es como decir ahorita que yo publique en mi Facebook, en el muro, una información, algo así. ¿Cuál era la intención de Lutero? De que los eruditos de la época, cercanos a su congregación, debatieran, porque recuerden que él era un profesor universitario, era una persona estudiada, graduada, tenía doctorados en teología, era una persona muy preparada, no era cualquier persona. Entonces él lo que quería era debatir y que tal vez este debate fuera escuchado en lo que era la alta alcurnia de la Iglesia Católica. Y bueno, esto por supuesto que llegó a los oídos del Papa y él dijo en primera instancia, no, déjenlo quieto, es solo un monje. Pero este movimiento se fue gestando. Entonces, ¿por qué el Papa después sí le presta atención? Porque una de las cosas que estaba atacando Lutero era esto, el cobro de indulgencia. Él decía, pero si el cobro de indulgencia, si sacar a una persona muerta que está en el purgatorio depende de la iglesia, ¿por qué no se le da? ¿Por qué el Papa con su buen corazón no saca a estas personas sin cobrarle ningún dinero? Sí. Entonces, cuando esto llegó a oídos del Papa, por supuesto que ahí la parte económica ya se estaba tocando, y esto fue lo que llevó a la persecución de todas estas personas, principalmente de Lutero y luego de todas las personas que lo acompañaban. Sí, porque una de las cosas que decía Lutero es que el cobro de indulgencia, o que las personas creyeran que pagando estas indulgencias podían pagar la totalidad de sus pecados, hacían que el cristiano no tuviera un verdadero arrepentimiento. Sí. Sino que, o sea, es como que se confiara de esto. De hecho, lo vemos hoy en día, donde las personas, después que parten, sus familiares hacen ciertas misas o rosarios, creo que son 9 noches que le dicen, para de alguna forma a través de ello poder liberar esa alma y que vaya en paz. Y la palabra nos enseña que nosotros, mientras nosotros estemos vivos, la única fuente de nuestra salvación es haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Totalmente. Y habernos apartados del pecado. Ya después de muerto no hay nada que hacer. No hay nada Entonces, que hacer. esto es una de las más grandes y falsas enseñanzas que tiene la Iglesia Católica en cuanto a esto. Yo en lo que estaba investigando saqué algunas tesis para que podamos decir aquí, que no quede así como que en el aire, porque yo muchas veces me pregunté, pero ¿cuáles eran esas 95 tesis? La tesis 33 dice, en el camino de la condenación eterna están ellos y sus maestros, los que creen que están seguros de su salvación por medio de las indulgencias. Es decir, aquí dice, Lutero les está diciendo que los que van a condenación son los que están enseñando estas cosas. ¿Por qué? Porque están seguros que su salvación viene por las indulgencias. Y no es así. En la tesis 27 dice, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda, lo que estás diciendo, que se echa en la caja, el alma sale volando. Entonces fíjate lo que decía Lutero. En la 35 dice, predica como pagano aquel que enseña
que los que van a librar las almas del purgatorio o a comprar indulgencias no necesitan arrepentimiento y contrición. También lo que estaba diciendo. Cuando se compraba esta indulgencia, las personas pensaban que no era necesario arrepentirse, ni mucho menos. En vida, es como que hacían su vida normal, en pecado, no eran misericordiosos, no ayudaban a los pobres, que eso era lo que decía Lutero, no se arrepentían de corazón, creían que solamente con confesar sus pecados ya era suficiente y seguir siempre sí, y la vida igual. Y eso con respecto a los que ya eran más pudientes, pero con respecto a las personas más pobres, que no tenían ese conocimiento, muchas veces no sabían ni leer ni escribir, estas personas eran sometidas por el miedo. Sí. Porque les inculcaban que el purgatorio, que la única forma de salir de ese purgatorio era a través de eso. Sí. Entonces ellos cada vez eran más pobres porque tenían que estar comprando y comprando esas indulgencias, porque después venía otra. No era que era una y ya, sino que la iglesia se encargaba de sacar cada cierto tiempo otras indulgencias. Y así. Yo vi un video que mostraba algo así como gráfico de lo que hacía Excel, que él supuestamente, o sea, citaban a las personas y él hacía como unos panfletos, mostraba como el infierno y cosas así. Yo no sé si tú compartiste ese video. Era como una obra de teatro. Sí, para él como que aterrorizar a las personas con respecto al infierno y que ellos pagaran por la indulgencia. Así es. Entonces, bueno, esto es lo que empezó este movimiento de la Reforma Protestante. El fin de lo que se perseguía en ese tiempo, como ya lo hemos dicho, era de que se retomara el espíritu del cristianismo, que se volviera a las escrituras, que pudiéramos conocer la palabra directamente, de que no era que los sacerdotes o los que estaban más cercanos al Papa eran los que tenían un privilegio mayor con respecto a Dios, que estaban más cerca, cuando eso no es lo que dicen las escrituras. Aquel corazón humillado, arrepentido, es el que tiene y que crea en el Señor, es el que tiene el privilegio de poder acercarse a Dios a través de Jesucristo. Amén. Otra de las cosas es que sostienen que la fe es el único camino de salvación de las almas. Lo único que puede llevarnos a salvarnos es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es ese es el Evangelio, eso es lo que el Señor nos vino a... Lo que enseñó la iglesia primitiva, porque o sea, si tú le preguntas a cualquier católico, ellos dicen que esa es la verdadera iglesia, y que nosotros, por ejemplo, los cristianos, la iglesia protestante, es como que nació a partir de Martín Lutero, y la verdad es que no es así. Nosotros venimos desde la iglesia primitiva porque cristiano es de Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Amén. Lo que sucedió fue que en ese entonces, en el año 306, el emperador Constantino hizo de la religión cristiana, es como que la religión en ese entonces principal de Roma, y fue cuando la iglesia se corrompió políticamente en cuanto a esto del cobro de indulgencias, a dogmas, al paganismo y a todo lo que se movía en ese entonces. Y fue de allí entonces cuando mucho tiempo después Martín Lutero, en el año 1517, fue el propulsor de este movimiento. No fue que la iglesia cristiana nació desde Martín Lutero, sino que ya existíamos desde la iglesia primitiva, pero había algunos cristianos que no se habían corrompido y que fueron estos cristianos quienes a partir de Martín Lutero pudieron seguir y no contaminarse con la iglesia católica romana, como se conoce. Aparte de que nos diferencia el hecho de que la iglesia católica cobraba indulgencia, la iglesia primitiva nunca hizo eso. La iglesia católica ve a María como la intercesora, como que aquella que le piden favores. Nosotros vemos es a Cristo, porque lo enseña la palabra, como nuestro único camino al Padre. Para la iglesia católica también la palabra del Papa es infalible, o sea, es lo que decía él y más nada. De hecho, gracias a Martín Lutero, se pudo traducir la Biblia al alemán. Y desde allí se pudo reimprimir, y gracias a esa reforma es que hoy nosotros podemos tener la palabra, porque antes no era así. Antes era lo que enseñaba la iglesia católica
Y hasta allí, y por eso es que muchas personas fueron engañadas con esto del cobro de indulgencia, porque no leían la palabra, solo ellos podían leerla y era lo que ellos decían y ya. En cambio, en la iglesia primitiva o los cristianos, para nosotros el hombre se puede equivocar. Y por eso es que cada uno de nosotros leemos la palabra para ser instruido y no ser engañado. Y obviamente hay corrupción tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, porque la misma palabra lo dice, que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas, personas que iban a apostatar de la fe. Exacto. Y en ese tiempo se toma como una reforma, algo que necesariamente dividió, no era la intención de Lutero, pero fue lo que pasó, hubo una división, empezó el cristianismo. Tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Por qué? Porque siempre el Señor iba a lograr de que su palabra renaciera de la ceniza, de lo que ya estaba oculto, porque ellos prácticamente tenían secuestrada la palabra de Dios. Nadie podía tener en sus manos la Biblia. Eran severamente castigados todos aquellos que pudieran tener en sus manos la Biblia. Y disculpa que con respecto a lo que estabas hablando, el día de ayer precisamente vi un video donde un sacerdote, si puedo lo voy a colocar allí para que ustedes lo vean, un sacerdote católico dijo que la salvación venía al rezar el rosario. Eso es algo, una herejía del tamaño de aquí al sol, porque no es así. Sabemos que la salvación solo viene del Señor, y de hecho el propio apóstol Pedro lo dice, como para ellos su primer papa fue Pedro. Bueno, pero háganle caso al apóstol Pedro. ¿Por qué no escuchan sus palabras que están escritas en la Biblia? También salió otra chica por TikTok diciendo que no se podía leer la Biblia, que en la Biblia no dice que la Biblia debe ser leída. Que nosotros somos Bibliólatras. Ajá, bibliólatras. O sea, idolatramos la Biblia. ¿Y qué más si esa es la fuente? O sea, el mismo Jesucristo dijo, escudriñad la Escritura porque en ella parece que tenéis la vida eterna. Amén, amén. Y por eso nosotros siempre instamos a todos los que nos oyen, a los que nos ven, que lean las Escrituras. La palabra es viva y eficaz. Y esa palabra es la que lo va a convencer a usted de pecado y de juicio. Entonces, la salvación está en la palabra, en las Escrituras. Y de hecho, por eso que en este canal hemos hecho varias veces algunos videos con respecto a lo que sucede también dentro del llamado cristianismo. Digo así porque no son cristianos estas personas que se dedican al evangelio de la prosperidad y a todas estas cosas que muchas veces hemos hablado, porque también están desviados, están tal cual como inició Roma, lo que hacía Roma. Ellos vendían indulgencias para el perdón de pecados, pero hoy en día mucho en el cristianismo se ve la venta de milagros, la venta de riqueza, la venta de obtener riqueza a través de pactos, de diezmos, de primicias y cosas. Y por eso que el cristianismo siempre debe estar en constante, siempre debe estar reformada. Siempre estamos en constante movimiento en ese sentido. ¿Por qué? Porque debemos seguir luchando por lo que una vez luchó Lutero, por volver a la palabra, al principio, a la sana doctrina. Ajá, entonces, bueno, ese es el motivo por el cual el día de hoy queríamos compartirles de este tema, porque sabemos que es la importancia que tiene, y también porque todo cristiano debe saber, debemos conocer la historia, debemos conocer qué fue lo que pasó, porque a mí en una oportunidad me pasó que yo no sabía nada de quién era Martín Lutero, y a mi hija la quisieron ofender con Martín Lutero, y yo yo no sabía y no supe cómo abordar la situación por ignorancia. Entonces nosotros debemos estar siempre en constante búsqueda, en constante estudio de la palabra, de la historia y de cómo hemos llegado aquí. ¿Para qué? Para no volver a caer en lo que ya
en lo que ya pasa. Y poder defender nuestra fe y refutar con fundamento, porque es importante que nosotros conozcamos y vivamos el Evangelio. No es solamente hablar por hablar, sino que de verdad tengamos el conocimiento necesario para poder defender nuestra fe. Amén. Así que bueno, yo creo que ya. Sí, de verdad que bueno, fue un placer para nosotras poder compartir con ustedes esta palabra. Esperamos que sea de bendición y que cada día sigamos aprendiendo más con respecto a las escrituras, y esto creo que es muy importante, el saber de dónde nació todo esto del protestantismo, saber que no nacimos de la Iglesia Católica, simplemente se dividió porque la Iglesia Católica se había corrompido, pero el cristianismo ha estado siempre, desde el Evangelio de Jesucristo, siempre ha estado, y bueno, gracias a Dios que se ha podido mantener, y acá estamos y seguiremos hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros, por su iglesia. Así que debemos estar preparados, debemos estar apercibidos, debemos cada día instruirnos más en la palabra, orar y mantenernos conectados con Dios, porque de verdad que estamos viviendo los últimos tiempos y debemos estar preparados para ello. Y como siempre le pedimos que se suscriban, que le den like, si les ha gustado este video, si han aprendido, esperamos que sí. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.